Este video va dirigido a ustedes para darles a conocer la exposición que no pudo ser realizada en clase. La exposición, el tema es la evolución de los conceptos de contabilidad a través de sus definiciones, escrito por Jorge Túa Perea. Les voy a hablar un poco de él. El doctor Jorge Túa es un catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de España. Se ha desempeñado en grandes cargos en esta universidad como secretario general de la universidad, vicerrector de Cultura, subdirector y director del Departamento de Contabilidad y Organización de Empresas. Su actividad profesional como docente e investigador se centra especialmente en el ámbito de la regulación contable, área en la que ha colaborado desde temprana edad. Ha colaborado también con el Ministerio de Economía y Hacienda a través del Instituto de Contabilidad, y ha colaborado en grandes cambios a través de los tiempos, tales como la implementación del primer plan general de la contabilidad, la adaptación de la legislación española en los directivos de la Unión Europea. A continuación les voy a hablar sobre la introducción de su libro y les explicaré más o menos de qué se trata el libro. Esta obra tiene por objeto de manifiesto las características del concepto actual de contabilidad, también sus antecedentes mediatos e inmediatos, por los cuales ha cambiado el pensamiento contable hasta la actualidad. En otras palabras, esto quiere decir que esta obra nos ha mostrado que el concepto de contabilidad ha cambiado en gran medida por sus diferentes autores, sus diferentes interventores y muchas personas que han aportado en la contabilidad. Buenas tardes, mi nombre es Julián Rodríguez y les voy a hablar sobre el concepto de la evolución de la contabilidad. Más específicamente, les voy a hablar sobre el capítulo 2, que comienza con el origen matemático de la contabilidad. Aquí comienza un concepto que es relativamente reciente, que es el álgebra de derecho, por Gainer en 1947. El álgebra de derecho, como su nombre lo dice, evalúa todo desde propiedades lógicas y racionales, pero lo evalúa todo desde el derecho y la jurisdicción. Después de esto viene la separación del cálculo comercial y la contabilidad, que no fue muy conveniente para la época, ya que el desarrollo mercantil no estaba tan avanzado para poder tener cosas tan complicadas, no necesitaban algo tan complejo como era esta separación. Algunos de los libros más emblemáticos de dicha implementación de la matemática y la contabilidad son Luminario di Aritmetica 1525 de Giovanni Antonio Tagliente, La práctica aritmética et Messuadarin Singularius de Girolamo Cardenao, La aritmética teórico-práctico-mercantil de Miguel Solo en 1800 es uno de los libros más emblemáticos, ya que en este libro se tiene como base un concepto de contabilidad muy claro para la época, y se los voy a leer a continuación. Dice lo siguiente: doctrina o ciencia, rama de las matemáticas aplicadas a la administración, que mediante anotaciones veraces, completas, coordinadas, sistematizadas y resumibles permite definir y regular una actuación económica o administrativa. Esto quiere decir que la contabilidad se basa en llevar un registro de los gastos e ingresos de la empresa, como lo es actualmente, ya que es un concepto muy acertado que sigue vigente a pesar de tantos años que han pasado desde esto. Luego viene la implementación de la estadística en la contabilidad. Esto es básicamente lo más importante de este capítulo, ya que hace mucho énfasis en esto, porque la estadística se utiliza en la contabilidad diariamente, o sea, es
básico de la contabilidad para llevar cuál es el margen de ingreso, lo perdido, en porcentajes, todo esto. Y la verdad fue una muy buena herramienta que sin ella prácticamente no se vería muy poco incompleta la contabilidad. Ya después de esto viene el trasfondo de la escuela personalista. Esta escuela se basa principalmente en 4 ideas. Primera idea, se basa en el estudio de las funciones de la administración económica de las empresas con el fin de determinar las leyes naturales y civiles según el cual las empresas se manifiestan y se regulan. Esto quiere decir que se busca ver cómo trabaja la empresa, cómo está organizada, para así saber cómo regularla y cómo darle sus leyes y lo que tenga que cumplir. El segundo es de la organización y la disciplina interna de la empresa. O sea, que lleva la contabilidad según la organización y la directriz interna de la empresa, ya que todas las contabilidades no son la misma. Depende mucho de los intereses que tenga la persona o la empresa, mejor dicho, para poder llevar una contabilidad adecuada. Tercero, del cálculo, o sea, de la aplicación de las matemáticas a los hechos administrativos y de su demostración en el orden tabular. O sea, básicamente llevar un registro contable, un registro que se pueda evidenciar, así la empresa tenga mucho o poco gasto, no importa. Siempre tiene que llevar un registro contable para evitar cualquier tipo de problema con la ley o algo por el estilo. Número 4. Del estudio del método de registro destinado a coordinar y a representar los hechos administrativos de la empresa, poniendo de relieve los procesos y sus efectos específicos, jurídicos y económicos, y manteniéndolos todos reunidos en una ecuación. Como se les había dicho anteriormente, este va enfocado a cómo llevar la contabilidad de la empresa, cómo hacer para que sea más eficiente. La contabilidad como disciplina económica. Esto tiene un énfasis en un comentario no, mejor dicho, una cita que dijo McDonald en sus inicios cuando estaba apenas empezando, que dice así: la contabilidad es una acumulación sistemática de datos concernientes a recursos escasos, de manera que pueda hacerse predicciones y tomarse decisiones concernientes a la distribución de tales recursos escasos entre usos alternativos. Como bien lo dice, es saber administrar el dinero para hacer crecer su negocio o su empresa, para poder crecer con los recursos que tenga, sin importar si son pequeños, altos, siempre para el avance. El capítulo 3 ya es un poco más corto, ya que habla un poco de lo mismo en casi todos sus subcapítulos, se podría decir. Primero, la escuela contista. La escuela contista fue la primera pensamiento contable, es la que más influyó en la doctrina española y en la que se tiene como inicio a la partida doble. Es lo que lo caracteriza en su totalidad. Otra cosa que cabe resaltar es que reduce a 5 el número de cuentas para que solo sea un solo registro de todas estas cuentas. Sus definiciones se basan en llevar un registro. Esto se basa toda la contabilidad de la escuela contista. Y de nuevo enfocado al registro contable de tomar decisiones en proyección a un desarrollo sostenible de la empresa. También tiene como uno de sus grandes aportes los diferentes estados financieros, estados generales y estados especiales. Los estados generales son como balance general, estado de resultados, estado del patrimonio, entre otros, estado de flujo efectivo. Y los estados especiales son pocos, son más pocos que los anteriores, como el balance inicial, el estado de liquidación y el estado de inventarios, y también el estado financiero de periodos intermedios. Y esto fue básicamente hecho porque tenían la necesidad de llevar diferentes cuentas
diferentes estilos, diferentes empresas, para todos nos sirve lo mismo. Y ya, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como ustedes saben, no me corresponde hacer la exposición por medio de esta vía. Espero que nos entendamos y pues voy a ir al grano. Me toca exponer sobre la evolución del concepto de contabilidad de Jorge Túa Perea. Ustedes ya pudieron ver con mis compañeros, les he explicado quién es Jorge Túa Perea. Yo les voy a exponer algo muy importante que él dijo que era el punto 4 del artículo en donde nosotros nos basamos, que es la administración de un patrimonio versus responsabilidad social. Entonces él nos empieza hablando de la contabilidad al servicio de la hacienda, es un título que él pone, la contabilidad al servicio de la hacienda, pero ¿qué es la contabilidad al servicio de la hacienda? Entonces él nos habla que desde Paciolo la contabilidad se basó en suministrar datos al propietario de una hacienda, de una propiedad, a un propietario de una casa señorial, de su situación deudora y acreedora, como dar cuenta y razón del mismo. Entonces Jorge nos dice que durante el siglo XV, el siglo XVI y los siglos posteriores, esto se hizo muy popular. Prestaban esa clase de servicios. La contabilidad se conocía por prestar esa clase de servicios, que era al servicio de señores o de casas señoriales. Entonces él nos deja un artículo subrayado, nos deja de un libro de 1596 que se los voy a leer para hacer referencia a lo que se veía en esa época sobre la contabilidad, a lo que era la contabilidad en esa época. Entonces vamos a ver el artículo de 1596, se los voy a leer, hablo comillas. Dice: aprovecha para que el contador haga bien su oficio y el señor sea servido y su casa gobernada y los criados pagados y los vasallos bien tratados, sin que en lo uno ni en lo otro haya fraude ni engaño. Entonces más o menos se veía a los contadores era para eso, para que no hubiera fraude ni engaño y llevaran bien las cuentas de sus casas, de su patrimonio, de su hacienda, como lo hace referencia a la contabilidad al servicio de la hacienda. Jorge Túa Perea también nos habla de la teoría del contrato de hacienda, pero entonces nos explica qué es el contrato de hacienda. Dice: el contrato de hacienda es la relación entre los suministradores de fondos y sus administradores. Entonces, ¿quién en este caso serían? Vamos a poner un ejemplo de la vida actual. ¿Quién en este caso serían los suministradores de fondos? Las personas que tienen el capital, los inversionistas. ¿Y quiénes serían los administradores? Pues sería el grupo gerencial. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice Jorge Túa Perea? Que lo importante acá era que sus administradores, o sea, sus gerentes, tomaran decisiones en pro de sus inversores. Entonces, más o menos esto del contrato de hacienda nos dice que su origen posiblemente sea en la época en el medievo, siendo muy común entre los siglos posteriores y evolucionaba a lo que es hoy en día, que si les pongo un ejemplo de la vida real podría ser Microsoft. Microsoft tiene inversores, él cotiza en la bolsa, pero ellos no toman las decisiones. O sea, no por yo ir a tener una acción de Microsoft vaya a tomar alguna decisión. No, así no funcionan las cosas. Ellos tienen sus propias oficinas, tienen sus propios grupos gerenciales que toman las decisiones por mí. Que toman las decisiones, si yo fuera accionista de Microsoft, toman las decisiones por mí, pero en mi bienestar. O sea, ellos lo hacen siempre en bienestar de sus asociados. Bueno, él también nos habla de la aplicación del contrato de hacienda hacia un concepto de responsabilidad social. Responsabilidad social era algo muy importante para el sector, ya que se los vamos a seguir explicando sus conceptos. Pero entonces él nos dice qué tiene que ver en el contrato de agencia. Entonces él nos habla que estos administradores, estos gerentes, tienen una responsabilidad social, pero ¿con quiénes? Entonces lo dividimos en tres. Primero, tienen una responsabilidad social con sus clientes, sus inversores, tanto económica como socialmente. Económica como en la parte monetaria y socialmente en la parte como de la imagen, de hacer todo transparente. Porque aunque ellos no tomen las decisiones, hacen parte de la empresa y se pueden ver afectados tanto económica como socialmente. Después nos habla que los empleados y el Estado tienen esa responsabilidad social que maneja esta parte administrativa. Entonces, los empleados ellos tienen la responsabilidad social hacia los empleados, de tratarlos bien, de hacer las cosas bien. Por último, nos dice que tiene una responsabilidad social con la comunidad o con la sociedad, porque sus decisiones y resultados tienen consecuencias económicas para la comunidad. Entonces tiene una responsabilidad social de hacer las cosas bien, porque eso que ellos hacen
o las decisiones que ellos tomen van a impactar en la economía de esa región o en la economía global, dependiendo de qué empresa sea o de qué contrato de agencia sea, y van a impactar y pueden crear o cosas buenas o cosas malas. Entonces tienen que tener mucha responsabilidad social con eso. Él nos habla también de las definiciones en el contrato de agencia. Entonces pone dos como contrastes de Estados Unidos e Inglaterra en el siglo XIX. Entonces les voy a leer lo que decía Estados Unidos en 1936 y después lo que decían los ingleses. Entonces decían: el propósito de los estados financieros es la expresión en términos financieros de la utilización de los recursos económicos de la empresa y los cambios resultantes en ellos, y en la posición en los mismos de los intereses de acreedores e inversores. Esto no lo decía Estados Unidos. Ahora, ¿qué decía Inglaterra, los ingleses, en 1952 acerca de las definiciones del contrato de agencia? Entonces decía: el principal propósito de los estados financieros es presentar información a los propietarios mostrando cómo han sido utilizados sus fondos y los beneficios derivados de tal utilización. Entonces vemos que las definiciones de ambos países son casi iguales. Y acá es donde empezamos a tocar algo muy importante para el autor, que era la responsabilidad social de la empresa. La responsabilidad social. Entonces, como venimos hablando, la contabilidad en los tiempos pasados, la contabilidad antes presentaba un servicio es hacia alguien, siempre hacia alguien, hacia un patrimonio, hacia una casa, hacia un reino, pero nunca hacia la sociedad. Entonces acá el autor nos dice que esto a lo largo de la historia se dividió en cuatro. El autor nos habla que la contabilidad o la responsabilidad social se divide en el patrimonio, usuarios, protegidos y colectivos. Y el concepto se divide en dos conceptos, que es: la empresa no solo administra su capital, sino que el capital que le confía a la sociedad. Puede ser cualquier tipo de capital, capital humano o cualquier tipo. Y el otro era: los intereses deben ser satisfactorios por igual. O sea que los intereses tienen que ser ganancias para ambas partes, para la sociedad como tanto para la empresa, sin dejar a un lado que la empresa actúa en y para la sociedad. Entonces dice que esto significa, y les voy a leer unos tres que esto en qué significa. ¿Qué significa que la empresa actúe en y para la sociedad? Dice: la actuación de la unidad económica se mide en función de su concordancia con los valores, pautas y requerimientos de la colectividad en su conjunto. Se exige de la manera una buena dosis de congruencia e incluso de cooperación con el entorno en la que se desenvuelve y en la que se desenvuelve. El otro: que se considere a la unión económica como un subsistema del sistema social en el que opera, de modo que actualmente se busca y se defiende el entronque social de la empresa y su inserción en una comunidad a cuyas aspiraciones y demandas no puede pertenecer. Bueno, el autor también nos habla del arte y la técnica versus la disciplina científica. Entonces nos toca un punto muy importante, que es el arte del buen hacer. El arte del buen hacer es la forma con la que hacemos las cosas y las herramientas o vehículos que usamos. Entonces él nos dice que lo que es el comercio, la aritmética, la economía, los elementos jurídicos, la caligrafía, son las herramientas o los vehículos que tiene la contabilidad para tener un buen procedimiento. También nos dice que el arte y la técnica en las definiciones, y nos da una definición de un párrafo de un libro de 1921 que nos dicen, abro comillas: se ha definido la contabilidad como la ciencia de las cuentas. Esta fórmula, un poco ambiciosa, tiene el inconveniente de implicar una confusión. Simple conjunta de métodos, la contabilidad no puede pretender elevarse al rango de la ciencia. Nosotros definimos la contabilidad como el arte de imaginar, de llevar y utilizar sistemas de cuentas que respondan a un objetivo previamente definido. Así se encuentra destacado en la definición del arte del contable, que es esencialmente un arte de invención,
puesto que se trata de crear métodos que responden a objetivos muy diversos. Entonces, acá nos hablan que la contabilidad para el autor en este texto es un arte. Después nos da como el versus de ciencia y técnica. Entonces nos dice que es una ciencia. ¿Por qué? Porque es una ciencia en el sentido de que es rigurosa, maneja mediciones y se relaciona con otras ciencias. Y es una técnica porque trabaja en base a un conjunto de procedimientos y sistemas, o sea que nos dice que es sistemática. Como conclusión, el autor nos quiere dar a entender que su obra eh, elabora una definición propia de nuestra disciplina en la que están presentes muchos aspectos, tales como su historia, quienes aportaron en la misma y sus cuatro notas esenciales, las cuales en resumidas cuentas son su vinculación económica, su utilidad al servicio de los usuarios en la toma de decisiones, su contenido financiero y también social como consecuencia de la responsabilidad social del ente económico y su carácter de disciplina formalizada y científica. Bueno compañeros, así termina la exposición y cualquier pregunta o inquietud pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Chao.